Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradiocc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga. Tenemos hoy otro programa de Estudiando el Antiguo Testamento y vamos bastante rápido. Estos capítulos se están desarrollando rápidamente y ya no nos va a quedar mucho más para disfrutar de este libro de Génesis, pero lo bueno sí es que pronto, tanto en la radio como en YouTube, ustedes pueden volver a escuchar o inclusive pueden repetir aquellos programas que se perdieron o que no pudieron completarlos, y esto lo pueden estudiar en sus casas, en cualquier momento y en cualquier lugar lo pueden hacer, y esto es una bendición enorme que tenemos hoy en día de poder acceder a estos estudios bíblicos, ya sea en la página de la radio, de Mi Radio C4, como también en el canal en YouTube, en Karina Guidi Libre al Fin, y poder nosotros ir una y otra vez y estudiar estos pasajes tan maravillosos, gloria a Dios, y lo cual muchos deberían y podrían utilizarlos para su desarrollo de sus clases bíblicas, maestros de escuela dominical, institutos bíblicos, etc. Seguimos entonces con Génesis capítulo 37, y aquí comenzamos con una maravillosa historia que es la historia de José, que por supuesto es tan linda para todos. Vamos desde el versículo 1 al 4, Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José es uno, si no el más notable tipo de Cristo que se encuentra en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo odiaban debido a que estos no se encontraban en comunión con Dios como José. Por supuesto, vemos aquí esta guerra, esta batalla entre la carne y el espíritu. Jacob había pasado 20 años en Siria y aproximadamente 10 años en Siquem, donde estaba fuera de la voluntad de Dios. Ahora se establece en Mamre, en el valle de Hebrón, al lado de su anciano padre Isaac. José tenía aquí 17 años y era un pastor. Su madre Raquel estaba aún viva y se cree que murió durante el siguiente año. Vemos que el ganado de Jacob era tan vasto que estaba dividido en 2 manadas y tal vez más. José estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mientras que los hijos de Lea estaban pastoreando el otro rebaño. No sabemos de qué se trataba la mala fama de los hermanos de José, que éste fue y le contó a su padre. Probablemente tenía que ver con la inmoralidad de las prácticas de los cananeos en la que sus hermanos estaban participando. Y estos hombres sabían de Dios, pero no conocían realmente a Dios. Es decir, estaban en la iglesia, pero no eran parte de la iglesia. En el versículo 3 se menciona Israel, y al usar este nombre el Espíritu Santo quiere decir que lo que hizo Israel fue lo que Dios quería. Muchos dicen que fue culpa de Jacob el odio de los hermanos hacia José, pero no fue así. Este amor aquí se refiere al hecho que Dios había puesto su mano sobre José, había separado, había elegido a José para que se convirtiera en el que recibiera la primogenitura. Cuando sus hermanos habían rechazado al Señor, aunque Jacob amaba a todos sus hijos, su amor a José tenía que ver en cuanto a la voluntad de Dios. Entre José y Jacob había una comunión especial, que era una comunión espiritual.
La túnica de diversos colores debía ser usada por aquel hijo que recibiría la primogenitura, normalmente el primer hijo, que sería Rubén, pero José sería el sumo sacerdote de la familia por elección de Dios. Y vemos que sobre aquel que el Señor ha puesto su mano será finalmente odiado por la iglesia. Esto se ve siempre, hermanos, siempre. En este caso Dios elige a Jacob, por lo tanto, la iglesia compuesta aquí de la familia de Jacob, el resto de los hermanos de Jacob, terminaban odiando a su hermano. Lamentablemente este odio no viene tanto de afuera de la iglesia, sino que me refiero a dentro de la iglesia. El Señor tiene a sus mensajeros y la iglesia, a través de actividad carnal, tiene a sus mensajeros también, y todavía hay odio de parte de estos mensajeros carnales hacia aquellos que realmente son enviados de parte de Dios. Versículos 5 al 11 dice así: Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vemos aquí que el Señor le reveló el futuro a José por un sueño. Aunque este sueño se refería a él, más aún se refería a Cristo y al pueblo de Israel. El que José les contara este sueño no fue un acto de orgullo, ya que José aún no entendía el origen de sus sueños ni el significado de estos sueños. Aunque sus hermanos finalmente terminaron postrándose delante de José, el mayor significado del sueño aún no se ha cumplido, y es cuando Israel se postre ante Cristo, lo cual sucederá en la segunda venida del Señor Jesucristo. Vemos que desde el momento que José tiene una revelación de Dios, sueños, palabras, porque aquí dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras, es decir, él tiene un entendimiento, una revelación especial de parte de Dios en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las cosas de Dios, los misterios de Dios. Entonces vemos cómo sus hermanos lo odian debido a esto. Así es lo que sucede con aquellos a los cuales el Señor los ha graciado, les ha dado algo más de su revelación, de su palabra, que la iglesia moderna pareciera que termina oponiéndosele a aquellos a los cuales el Señor les da un poco más de revelación. Versículos 12 al 18 dice así: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. La corta frase en el versículo 13 que dice: heme aquí, cuando su padre lo llama, le dice: heme aquí, en respuesta al pedido de Jacob, muestra lo que dijera Cristo, que tenemos en el Salmo 40, versículos 7 y 8, que dice: Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La conspiración de los hermanos en matar a José
refleja la conspiración de los líderes religiosos para matar a Jesús. Jacob, enviando a José, refleja a Dios enviando a su hijo a la nación de Israel. Dios envió a su único hijo a pesar del odio del hombre hacia él. José tendría que caminar unas 62 millas para encontrar a sus hermanos. Cuando lo vieron llegar, conspiraron en contra de él para matarlo. Cuando Cristo nació, Herodes buscó de matar al niño, como vemos en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 28. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Cuando vemos a José en la cisterna y en la prisión después, y lo vemos más tarde como el regidor de toda la tierra de Egipto, vemos la diferencia entre los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Y también cuando miramos la cruz y el trono de la majestad de los cielos, vemos lo mismo. Los mercaderes que compraron a José se los llaman madianitas e ismaelitas. Y estos eran hijos de Abraham con Agar y Cetura. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata y Cristo fue vendido por 30 piezas de plata. A pesar que la muerte de José le convenía a Rubén, quien obtendría la primogenitura al no estar José, mostró cierta conciencia y convenció a sus hermanos de no matarlo. Se ve que Rubén tuvo que salir y al volver se encontró con que José había sido vendido. Judá también sugirió el vender a José en vez de matarlo, aunque este no fue un acto de misericordia de su parte, ya que lo confinaría a su hermano a una vida de esclavitud. Al quitarle la túnica de colores a José, tipifica cuando le quitaron la vestidura a Jesús y echaban suerte por ella. El versículo 25 dice: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos lo miraron. En cuanto a la crucifixión y las similitudes de José con Cristo, en Mateo 27:36 dice: y sentados le guardaban allí, es decir, que miraban a Cristo en la cruz y lo vigilaban. Así como José fue vendido a los ismaelitas, es decir, a los gentiles, Jesús fue vendido y entregado a Poncio Pilato, un gentil. Los suyos lo entregaron a los gentiles. ¿Entienden la similitud aquí de los suyos, hermanos de José, entregaron a José a los gentiles? Versículos 29 al 36. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos
y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. La Escritura dice que degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Como también Rebeca utilizó un cabrito de las cabras para engañar a Isaac, en Génesis 27:9. En vez de llevar ellos la túnica, posiblemente la enviaron con un esclavo y le dijeron a éste qué decir. José fue vendido como esclavo a Egipto y sus hermanos pensaron que nunca lo volverían a ver. Quiero que vean el corazón de estos hombres, lo que se supone que era la iglesia de aquel entonces, en la que estaban dispuestos, tenían un espíritu asesino, un espíritu pero totalmente vendido al pecado. Y vemos cómo en esta actitud que ellos tienen, ya se estaban viendo los trazos de lo que tristemente sería la iglesia del Señor Jesucristo, y lo cual es tristemente la iglesia del Señor Jesucristo hoy también, que es capaz de vender a Cristo mismo al mismo diablo, si fuera posible. Esta noticia casi mata de dolor a Jacob. No les importó en ningún momento el dolor que esto le causaría a su padre. Y así de difícil fue la prueba que pasó Abraham con Isaac al pedirle a Dios que lo sacrificara. Esto sucedido con Jacob y José se le asemeja, y tal vez esta prueba fue aún peor. El último versículo dice que José fue vendido a Egipto, una nación gentil, así como Jesucristo, quien se levantó de los muertos y se convirtió en la cabeza de la iglesia, que está mayormente compuesta por gentiles. Y con esto pasamos al capítulo 38 de Génesis. Veamos, dice desde el versículo 1 al 10. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llama Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Ahora, veamos que estábamos en el capítulo 37 con la historia, comenzando la historia de José, y este capítulo es un paréntesis puesto aquí como una imagen viva del pecado, la corrupción y la voluntad propia de los hermanos de José mientras que éste estaba ausente y como el fruto de su rechazo hacia él. Esta es una imagen de la condición moral de los judíos hoy como resultado de haber rechazado al Mesías. Este capítulo está aquí para mostrar la conexión entre Cristo y su ancestro Judá. Vemos cómo Satanás sigue tratando de corromper la simiente por la que vendría el Mesías, que sabemos que vendría por medio de la tribu de Judá. Por su pecado Dios le quitó la vida al primer hijo de Judá, entonces Onán debía seguir con el linaje, pero por su actitud mostró que a él no le importaba que viniera un redentor al mundo y no quería a Tamar como esposa, por lo que Dios le quitó la vida a él también. Es decir, él estaba prácticamente diciendo, al no querer traer descendencia de su hermano muerto, estaba diciendo, yo no estoy interesado en un redentor. Yo no creo en la venida de un Mesías. Sigamos. 5 mujeres son mencionadas en la genealogía de Jesús. Y ellas están en el siguiente orden: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Esto lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 3, versículos 5 y 6 y versículo 16. 3 de estas mujeres eran gentiles: Tamar, Rahab y Ruth. 2 eran judías: Betsabé, la esposa de Urías,
y María, la Madre del Señor. La mezcla entre judíos y gentiles proclama el hecho que Cristo vino para todo el mundo y no solo para los judíos. Es más, hay aún más mujeres gentiles, 3, que judías, que hay 2. Y aún Tamar mostró ser una mujer de mayor fe que Judá, a pesar de ser ella cananea. Vamos a ver cómo continúa esta historia aquí. Versículos 11 al 20. Y Judá dijo a Tamar, recuerde, Tamar era la nuera de Judá y Tamar, su primer esposo, muere, el Señor lo mata y el Señor también mata a su segundo esposo. Entonces ella queda viuda. Judá le dice a Tamar, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Quiero que vean esto. La conducta de Tamar, aunque en toda manera reprobable, no tuvo que ver con simple lujuria o un desmedido deseo de tener hijos, sino probablemente fue para asegurar su derecho de formar parte de los ancestros de la familia del patriarca, según como se le había prometido. Aunque Dios no condonó los medios por los cuales se hizo todo esto, Él aceptó los resultados con Fares, siendo el primogénito y del linaje de Cristo. Judá no hizo lo necesario para concretar el casamiento de su tercer hijo con Tamar, como debió haber hecho. Ella deseaba un esposo de la casa de Judá y también un hijo del fruto de esa unión, por lo que ella llevó a cabo un plan. Judá le dejó su sello, cordón y báculo como prenda por sus servicios, con los cuales él quedaría incriminado. El problema de él fue la lujuria, cuando el de ella fue el compromiso. Versículos 21 al 30. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí a ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado, y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó
y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, «Este salió primero». Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, «¿Qué brecha te has abierto?», y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Vemos cómo Judá se había apresurado a juzgar a Tamar cuando él era tanto o más culpable. Tamar, como resultado, dio a luz a gemelos y uno se llamó Fares, quien sería linaje directo del Señor Jesucristo. Mateo 1:3. A pesar que Cristo nació de una mujer de linaje pecaminoso, él estaba libre de toda corrupción moral porque él nació de una virgen. Cuando Judá es confrontado con Tamar, él reconoce que ella era más justa que él, también enseñando que a pesar del pecado, cualquiera puede recibir el perdón de Dios si viene a él con humildad, confiando en la justicia de Dios y no en la justicia propia. Qué enseñanza que tenemos aquí en este pasaje. Y vamos a ir a una pausa y volvemos con el próximo capítulo, el capítulo 39, donde continúa, después de este paréntesis, la gran historia de José. Ya volvemos. Saludos, habla tu amigo Mauricio McCarthy. Quiero recordarte, por favor, invita a alguien más a escuchar Radio C4. Si haces uso de las redes sociales a través de Facebook o Twitter o cualquier plataforma, invita a alguien más a escuchar esta programación. Estamos creciendo cada día más y necesitamos que tú nos ayudes para que tus familiares y amigos también reciban el mensaje de la palabra de Dios a través de Radio C4. Estamos de vuelta y seguimos con Génesis capítulo 39. Vamos a ver desde el versículo 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vemos unas 8 veces en este capítulo, de una manera u otra, dice que el Señor estaba con José. Y si alguna bendición había recibido Potifar, había sido a causa de José. Esta historia termina en la exaltación del hombre que estaba en la cisterna, de una cisterna al trono como virrey de todo Egipto. Viendo esta historia, se ve proféticamente lo que sucedería con Cristo. Por eso José es el tipo de Cristo más resaltado del Antiguo Testamento. Según el falso evangelio de hoy, viendo la condición de José, y si esto sucedería en estos tiempos, no creerían que Dios estaba con José, sino que seguramente por todas las cosas que le habían pasado a José, dirían que eran un resultado de haber pecado, o de que no tenía suficiente fe, o de que no tenía una confesión positiva. Es extraño que muchas veces el mundo ve las bendiciones de Dios sobre un hijo de él y lo reconoce así, mientras que la iglesia demuestra celos, envidia, cuando un hijo de Dios es bendecido y usado por Dios. La actitud de Potifar no significa que él conocía a Jehová, sino que reconocía que José contaba con la protección divina. Versículos 7 al 16. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues,
haría yo este grande mal y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Vemos que su castidad reprendió la falta de esta de parte de Rubén, quien era el primogénito natural. Vemos tres cosas que no permiten que José cometa pecado. Primero, la gratitud a su amo, quien le había confiado todo en sus manos. El respeto por la mujer, sabiendo que era esposa de Potifar. Y por último, el temor a Dios. Todo esto también fue una prueba para la fe de José. Se dice que José era un joven muy atractivo y que su apariencia era celebrada en todo el oriente. La mujer de Potifar era una mujer virtuosa, pero cuando conoció a José, perdió el control y se convirtió en esclava de sus pasiones. José resistió la tentación porque su fe se encontraba en el Señor y en lo que Él haría un día enviando al Redentor. No es fuerza de voluntad la manera, sino fe en el objeto correcto, esto es la cruz de Cristo, lo único que puede dar la victoria. La situación se presentó como una trampa para que cayera José y en ninguna manera José propició esta situación, sino que la esposa de Potifar estaba acosando día tras día y todos los días era la misma situación y por supuesto José no entregándose a esta tentación. Veamos con esto que si Satanás no pudo lograr que José hiciera lo incorrecto, haría que lo encerraran en una prisión por años. El Señor pudo haber detenido todo esto, pero no lo hizo por lo que veremos más adelante. Para los que aman a Dios, debemos creer que todas las cosas, sean buenas o malas, ayudarán para bien, para el propósito de Dios. Lo importante es mantenerse fiel al Señor. Versículos 17 al 23. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Si alguien ha sufrido lo que se le dice injusticias, ha sido José, también como lo vemos en la vida del profeta Daniel. En un momento José pasó del palacio a la prisión, pero él aceptó esta posición y no dijo nada, ni trató de justificarse o defenderse. Y lo principal es que el Señor estaba con José. El Señor estuvo con José en esa prisión. Dios estaba con José en lo que se refiere a su gracia, misericordia, poder, guía, sabiduría, en todas las cosas. Alguien que está fuera de la voluntad de Dios o falto de fe en el objeto que es la cruz de Cristo, aunque Dios está con él, al mismo tiempo definitivamente no lo está en la capacidad de José. El creyente debe entender que todo lo que le sucede es causado o permitido por el Señor. Dios estaba preparando a José para algo en todo esto, considerando las repetidas veces, los repetidos avances que le había hecho
la esposa de Potifar a José, el Señor le había hecho un favor en ponerlo en prisión y no exponerlo día tras día a la tentación. Dios apartó la tentación de él. Y también podemos verlo de esa manera. El Señor protegió a José grandemente también y lo estaba preparando para algo muy, pero muy grande, algo que luego más adelante ya lo veremos cuando Él se lo revela a sus hermanos. Gloria a Dios. Con esto vamos a pasar al capítulo 40, versículos 1 al 6. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. En el capítulo 39, Satanás usa a la esposa de Potifar para enviar a José a la prisión, y en el capítulo 40, Satanás usa al jefe de los coperos para que José se mantenga en esa prisión y no pueda salir. Aunque todo esto fue en vano porque Dios estaba detrás de todo el asunto. En todo esto José nunca murmuró, sino que mostró mayor interés en el lamento de los demás que en la situación propia. Vemos en todo esto también el dedo de Dios para traer el propósito que él tenía con José y para con el pueblo de Dios. Aunque Dios también obra a través de los no redimidos para llevar a cabo sus propósitos, finalmente su plan es llevado adelante por los creyentes. Veamos que José era la única luz que había en todo Egipto, es decir, iluminación espiritual que indica el camino correcto en todas las cosas. Por esto es que el Señor dijo que los creyentes somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13 y 14. Versículos 7 al 15. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Vemos que la disciplina divina permitió que José fuera probado en todos los puntos y el jefe de los coperos lo olvidó, aunque éste sabía su inocencia y que José poseía una relación misteriosa con Dios. Vemos en la Escritura varios pasajes en los que Dios habló por medio de sueños y los utilizó como canal de comunicación con los hombres, dentro y fuera del pacto de la gracia. Con esto vemos los dones del Espíritu Santo. En estas interpretaciones que José dio, él predijo fielmente la palabra de Dios, aunque anunciara gracia o ira. No importa cuál fuera el resultado, quizás no necesariamente lo que la gente quiere oír, pero él fue fiel en anunciar la palabra de Dios y asimismo lo hizo el Señor Jesucristo.
Al jefe de los coperos, José le dice que en 3 días él sería restituido a su puesto y que cuando esto sucediera, que se acuerde de él, quien fue injustamente puesto en prisión. Sin embargo, Dios no usó al jefe de los coperos para que José fuera soltado. Él tenía algo más grande en mente. No solo era sacarlo de la prisión, sino ubicarlo en una posición de poder. José, aún en estos momentos, buscó el rostro del Señor. José estaba en una situación en la que solo el Señor podía libertarlo. José podía dejar que esto le amargara, culpar a Dios, culpar a otra gente, o podía dejar que el Espíritu Santo lo moldeara, lo humillara y tratara con su vida. Millones han pasado por esta experiencia de la prisión, pero lamentablemente sin ningún resultado positivo, sin ningún fruto. Versículos 16 al 23. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de los 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en una horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Vemos que solo Dios conoce el futuro y Él puede revelarlo a los hombres si Él lo desea. La manera en la que el Espíritu Santo usó a José en esta instancia sería bajo los dones del Espíritu, conocidos como el de discernimiento de espíritus, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, como aprendemos en 1 Corintios 12, 8 al 10. El panadero también recibe su interpretación, la cual seguramente la recibió con mal modo, quizás se rió, se burló, aunque todo sucedió conforme a la interpretación que Dios le había dado a José. Y vemos aquí la fidelidad de José en entregar la palabra exactamente como el Señor se la había dado, sin adornarle, sin tratar de mejorarle nada. El jefe de los coperos se había olvidado de José, pero el Señor no se había olvidado de él. Gloria sea el nombre del Señor. Con esto seguimos en los minutos que nos quedan con el capítulo 41, Génesis 41, versículos 1 al 7. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. José, aún en una posición de humillación, se convierte en el intérprete de los pensamientos y los consejos de Dios. Todo esto es un tipo de Cristo, quien en su humillación en su primera venida reveló los consejos de Dios y quien vendrá en su segunda venida con toda gloria a establecer el reino de Dios en poder. Ya pasaron 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y el panadero. Esta espera parece extenderse, pero Dios tiene un propósito para todo. Este sueño que tuvo el faraón es una predicción de eventos futuros en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos y en cuanto al período de la gran tribulación en lo que se refiere a Israel, Mateo 24, 21, y por supuesto en el tiempo en el cual sucedieron estos hechos.
En el sueño el faraón se encuentra en el río Nilo. Los egipcios creían que el río Nilo era el dador de la vida. Consecuentemente, al Señor darle a este hombre tal sueño y que éste se encontraba en el río Nilo en el sueño, es algo que hizo que el faraón le pusiera tanta atención a su sueño. Porque recuerden que los egipcios adoraban al río Nilo al igual que muchas otras cosas. 7 vacas hermosas y gordas salen del río, quedan pastoreando en el prado. Luego tenemos otras 7 vacas flacas quienes se comen a las vacas gordas. El faraón se despierta y luego sueña otra vez, lo cual puede referirse a la misma noche o a la noche siguiente. El sueño es doble, pero con el mismo significado. Luego él sueña con 7 espigas llenas y gruesas que son devoradas por otras 7 espigas menudas. Este sueño reflejaba lo que sucedería pronto y también los acontecimientos que sucederán todavía en el futuro que aún no se ha cumplido. Versículos 8 al 14. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Considerando que Dios también en estos sueños utilizó vacas, el río Nilo y espigas como símbolos en el sueño, esto hizo que el faraón le diera tanta importancia porque consideraban estas cosas como dioses. Ninguno de los magos y astrólogos de ese tiempo pudieron descifrar el sueño de Faraón. En 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, dice: «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Esto es 2 Corintios 2:11. En cuanto al futuro, la Biblia enseña que el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Esto será seguido por 7 años de gran tribulación que fue visto en el sueño del faraón. Estos años de gran tribulación culminarán con la segunda venida de Cristo. Y esta será el cumplimiento de la interpretación completa del sueño del rey Nabucodonosor que tenemos en Daniel capítulo 2, versículo 45. José fue un hombre que perdonó no solo a sus hermanos, como veremos más adelante, sino también a todos los que le hicieron mal y que se portaron con él injustamente. Uno debe perdonar, pero recordemos que el perdón no significa que la confraternidad sea restaurada. Veamos que José tenía a sus hermanos enfrente de él y él no se les reveló inmediatamente. Primero José los probó para ver si estos eran los mismos hombres que lo habían vendido una vez a Egipto como esclavo y si en realidad habían cambiado. Todo esto lo vamos a ver en los capítulos que siguen. Sigamos desde los versículos 15 al 24. Y dijo Faraón a José: «Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón diciendo: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». Entonces Faraón dijo a José: «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté.
Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. A pesar de que José se presentaría ante el hombre más poderoso de la tierra en aquel entonces, solo José poseía la respuesta a su dilema. Y esto es porque la autoridad que acompaña al Hijo de Dios es la más suprema. José le da la gloria a Dios, haciéndole ver al faraón que solo Dios tiene la respuesta. José no se jactó ni se dio a él mismo ninguna importancia. Es difícil para Dios bendecir a mucha gente porque ellos creen que han contribuido en algo cuando todo es de Dios, siendo nosotros solo un instrumento. Recordemos las palabras pronunciadas por José, aquí en el versículo 16, cuando él dice, no está en mí. Y con esto le dijo al faraón que si la respuesta vendría, sería Dios quien daría la respuesta y no él. ¿Podrá el hombre quitarse del enfoque y apuntar a la gente a que vea realmente a Cristo? Veamos que fue Dios quien puso en el corazón del monarca el deseo de conocer lo que significaba el sueño. Qué irónico es que el faraón era visto por los egipcios como un dios, pero como él mismo dijo, mas no hay quien me los interprete. Versículos 25 al 32. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Para aquellos a los que Dios usa en alguna manera debe haber una prisión antes que venga el palacio. Esto es debido al problema del yo. Dios es el que mostró al faraón lo que Dios iba a hacer, es decir, Dios controla todo. La interpretación debió ser muy convincente porque el faraón la aceptó inmediatamente. Sabemos que esta terrible hambre es la que traería a los hermanos de José a él mismo. En cuanto a los 7 años de prosperidad seguidos por 7 años de hambre, vistos en un sentido profético, se pueden tomar el número 7 en 2 maneras. El número 7, que es el número de perfección de Dios, puede pertenecer a la iglesia, al hecho que siendo esta completa, cuando esté completa, que esto es lo que significa el número 7, completamiento, perfección, será quitada antes de la gran tribulación. También los 7 años de gran tribulación que le seguirán, los 7 años de abundancia, también pueden referirse a una gran cosecha de almas inmediatamente antes del arrebatamiento de la iglesia y concluyendo así la era de la iglesia. En estos últimos tiempos, y como siempre ha sido, es la cruz la que divide a aquellos verdaderos creyentes de los que solo profesan creer. Es decir, que la cruz de Cristo pronuncia una división notable entre el mundo, la iglesia apóstata, de la iglesia verdadera. Versículos 33 al 45. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú.
tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Vemos que José fue hecho el Señor sobre toda la tierra de Egipto, así como el Señor Jesús fue hecho Señor de los gentiles. Esta hambre fue diseñada por Dios, no solo para bendecir e instruir Egipto, sino principalmente como el medio para atraer a los hermanos de José al arrepentimiento a sus pies. Esto es una ilustración de hechos futuros. El Señor Jesús fue rechazado por sus hermanos, quienes se arrodillarán ante Él reconociéndole como el Redentor en la segunda venida de Cristo. Véase que José es liberado de la prisión y nadie protestó en su contra. Nadie lo acusó en ese momento y se presentó ante el faraón. Esto prueba que José fue acusado y encarcelado todos estos años injustamente y la falsedad de los cargos que se le habían imputado. Después que José le sugirió al faraón lo que habría de hacer, el faraón enseguida sugirió que sea José el gobernador de Egipto. El faraón reconoció que José tenía la sagacidad y la sabiduría de Dios, como se expresa en el versículo 38, y no tanto significa que el faraón tuviera conocimiento en cuanto al Espíritu de Dios. Enseguida, José es vestido con el prestigio y la distinción de su nuevo cargo. Es muy probable que este nombre que le fuera dado, el nombre de Zaphnath Panea, es probable que judíos y egipcios entendiesen el significado del nombre de forma diferente, a saber, los primeros como el que revela secretos o cosas escondidas y los segundos como Dios dijo, vivirá. José significa Jehová añadirá, lo que es su nombre hebreo, y su nombre egipcio denotan la persona de Cristo y habla de que Jehová añadirá vida más abundante. Gloria a Dios. Versículos 46 al 49. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón y Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio público. Esta abundancia de cosecha también representa la abundancia de almas llegándose a Cristo. Versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. A José se le dio una esposa gentil, que fue un tipo de la esposa gentil dada a Cristo, ya que la iglesia es mayormente gentil. Sus 2 hijos nacieron durante el tiempo de la gran abundancia, Manasés y Efraín, que son indicativos de su condición espiritual. Manasés significa olvido y Efraín fruto doble. Fue Dios quien ayudó a José a olvidar todo lo que sus hermanos le habían hecho y para ver el fruto o para dar fruto, primero debes olvidar y perdonar el mal que te hayan hecho. Fue la fe en Dios que llevó a José a esta posición de preeminencia. Veamos los últimos versículos, 53 al 57. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan.
Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había